Buenas noches, estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 3 de la asignatura currículo para la enseñanza de la matemática. Estaba conectada a las 9:30, pero estaba dando un poquito de tiempo para ver si algún estudiante se conectaba. Al parecer, bueno, no podrán conectarse, no podrán estar participando en lo que es el desarrollo de la tutoría, pero ustedes ya saben que lo pueden ver a través de la plataforma por medio de el link que les va a aparecer, que es el enlace hacia el video. Pues es un honor para mí nuevamente dirigirme a ustedes en este día. Si recuerdan, en la tutoría número 3, me encontraba un poco mal de salud. Gracias a Dios ya me encuentro mejor. Así he estado teniendo un poco episodios de fiebre, pero ya bastante mejor de la garganta. En la tutoría anterior no podía hablar muy bien, por eso solo hicimos el análisis de un documento. Pues ahora vamos a hacer un análisis del segundo documento. Para ello voy a hacer una presentación del escritorio para que vayamos analizando lo que es el documento del PDF que nos brindó lo que es el coordinador. Entonces vamos a esperar unos breves momentos para que se pueda. Ya nos dice que ya podemos. Vamos a moderar. Ok, entonces ahora vamos acá. Ustedes que vieron, vamos a bajarle un poquito. Ustedes estuvieron leyendo lo que es este folleto, que era el correspondiente a la unidad número 3 de la carrera, currículo en educación matemática. Bueno, ya tenemos un coordinador de la fecha. Entonces, en la unidad número 3 se titulaba Tendencias curriculares utilizadas en la enseñanza y aprendizaje de la matemática en el contexto internacional. Entonces, como objetivo general de unidad tenemos que es analizar los elementos y procesos relacionados con el diseño y desarrollo de una propuesta curricular exclusivamente matemática. Entonces, en la presentación de la unidad, pues se describe de que en esta unidad, bueno, en especial en este documento que está en la plataforma, se va a hacer un estudio, un recorrido, lo que es el texto de un matemático español, eh, que es el doctor Miguel de Guzmán. Y el título del material de él se llama Tendencias actuales de la educación matemática, el cual ustedes lo pueden buscar en lo que es internet y pues tenerlo a la mano. Está un poco más completo más completo que este material que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, le pido mil disculpas del caso, que hay algunos, o si ustedes lo leyeron, van a encontrar no podríamos decirle incoherencias, sino que un poco de irregularidades, lo vamos a decir, en el material, que en algunas veces no parece muy lógico. Entonces, y como ha sido casi prácticamente el material que se ha puesto, en algunas cosas van a leer que diga en mi artículo pueden encontrar eso, mi artículo pueden encontrar lo otro, pues se refiere a ese artículo, al de tendencias actuales de la educación matemática. Puede haber en el momento que se use otro artículo, pues justamente dicen ellos que se refiere a otro artículo, ¿sí? Entonces, ese es el que vamos a analizar, ese material, el de Miguel de Guzmán. Entonces, comienza con el tema que dijimos, tendencias actuales de la educación matemática, eh, con el 3.0, que es una situación de cambio en la educación matemática. Entonces, sabemos que lo que es la parte de la educación matemática ha tenido muchos cambios.
en los últimos 40 años ha sido un escenario de cambio. Quizá nosotros no lo sepamos, no lo conozcamos muy bien, dado a que un poco lo que es la historia de las matemáticas se ha dado un poco al olvido, no nos enfocamos en hablar un poco sobre lo que ha sido la matemática en los tiempos anteriores, los cambios que han venido surgiendo. Entonces, por eso puede que algunas cosas nos parezcan nuevas y decir, bueno, yo la matemática pues la conozco, siempre sé que ha estado lo mismo, nunca he visto ningún cambio en ella. Yo siempre he sentido que desde que estaba estudiando mi abuelito, la misma matemática se mantiene. Pero es que en realidad sí han surgido nuevos cambios. Lo que pasa es que por el poco énfasis que se le da a lo que es la historia de la matemática, es que no nos damos cuenta de los cambios importantes que surgen. Entonces, uno de los cambios importantes que se ha dado es el movimiento de la renovación de los años 60 y 70 hacia lo que es la matemática moderna, ¿va? Entonces, entre las principales características del movimiento y los efectos por el producido se pueden contar los siguientes. Entonces, que se subrayan las estructuras abstractas en diversas áreas, especialmente en lo que es la parte del álgebra. Entonces, en esta parte de acá vamos a ir observando que el álgebra tomó un más valor, fue más relevante lo que era el estudio sobre lo que es el álgebra y se dio menos interés a lo que es la parte de la geometría, que se da un poquito en la parte más adelante se dio menos interés en lo que es la geometría. Eh, Hubieron casos que en lo que era en la educación básica, ya se veían cosas bastante complejas, lo podemos decir así, como lo que nosotros podemos estar viendo en lo que es álgebra lineal, lo que vemos en parte de álgebra lineal, lo que son todos los conjuntos, las operaciones con conjuntos en grados bastante de bajo nivel, ya se observaba eso. Entonces, como toda, como todo movimiento, pues tuvo tuvo sus complicaciones, porque nosotros sabemos que llegar a comprender muchos aspectos del álgebra requieren un tanto de madurez por parte del estudiante, y quizás en esa etapa en la que se pretendía implementar no era la etapa idónea, no era la etapa adecuada para que el estudiante adquiriera estos conocimientos. Entonces se pretendió profundizar en el rigor lógico, en la comprensión, contraponiendo esto a los aspectos operativos y manipulativos. Es lo que les venía comentando, se venía mucho rigor para los estudiantes, tratar de la comprensión, pero al mismo tiempo sabemos de que un estudiante primero necesita tener una manipulación con lo que son los aspectos operativos. Lo primero que hoy en día enseñamos a los estudiantes son las operaciones elementales básicas. Entonces, si un estudiante no tiene dominio de esto, entonces también eso va a venir a causar problemas cuando querramos que él haga un análisis bastante riguroso. Este último condujo de forma natural el énfasis en la fundamentación a través de las nociones iniciales de la teoría de conjuntos en el cultivo del álgebra, donde el rigor es fácilmente alcanzable. Como les comentaba, los temas de conjuntos se vinieron dando lo que son en las áreas básicas. Otra parte importante es que la geometría elemental y la intuición espacial sufrió un gran decrecimiento, es decir, que la geometría eh, decayó. En esa temporada se le dio menos importancia a lo que es la geometría. Con respecto a la actividad fomentada, la consecuencia natural fue el vaciamiento de problemas interesantes en la geometría elemental, tanto abunda, y su sustitución por ejercicios muy cercanos a la mera tautología y reconocimiento de nombres, que es en buena parte lo que la álgebra puede ofrecer en este nivel elemental. Justamente sabemos que cuando hablamos una parte hoy de resolución de problemas, muchas de ellas en épocas anteriores, los ejercicios estaban basados en lo que era la parte de lo que era la geometría, en, en la parte de, de la resolución de problemas, utilizando la geometría por lo que era el reconocimiento espacial, la parte espacial, que era una buena parte que se fomentaba en ese entonces. Fueron cambiados por ejercicios que eran
más de análisis. Entonces, en los años 70 se comenzó a percibir que muchos de los cambios introducidos no habían sido resultados muy acertados. Con la institución de la geometría por el álgebra, la matemática elemental se vació rápidamente de contenido y de problemas interesantes. La carencia de intuición espacial fue otra de los desastres consecutivos del alejamiento de la geometría de nuestros programas, efecto que hoy se puede percibir muy claramente en las personas que realizan su formación en aquellos años. Entonces, esos fueron uno de los inconvenientes que se presentó en el momento de que se le quitó el interés, se le perdió el interés a lo que era la geometría. Entonces, no fue muy buena idea, se podría decir que no fue muy buena idea hacer ese cambio de repente, porque tenemos que ser capaces de reconocer si nuestros estudiantes o basado en las edades, si en las edades que están los estudiantes es apropiado incursionarlo ya en sí en lo que es la matemática formal, la matemática rigurosa, esa parte en lo que ellos ya deben de ir haciendo mucho análisis sin haberles enseñado las partes que son más básicas, las elementales. Entonces, seguimos leyendo, pues acá hablan del Congreso un congreso que mencionan ahí. Vamos a adelantarnos a eso. Entonces, acá les decía, por ejemplo, acá vamos a poner este como que es un punto apartito. Entonces, algunos problemas de la enseñanza de la matemática en España y vamos a dar comienzo como que fuera un punto aparte, porque si lo leen ahí no tiene mucho sentido estarlo hablando así. Entonces, hay algunos inconvenientes que se presentan en lo que es, la redacción del documento. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Entonces en el 2000 dice que fue un año mundial de las matemáticas y se celebró en el Congreso de Diputados de una jornada matemática para tratar de que el país entero se hiciera consciente de la importancia de la matemática en la cultura actual y de los problemas que su enseñanza a todos los niveles conlleva. Eh, pues el más grave de los problemas que se da se refiere en cuanto a lo que es la educación primaria. Recordemos que la educación primaria es en donde los estudiantes tienen ya la primera noción de lo que es la asignatura. Ahí pues el estudiante es es la primera, es cuando su esponjita, que digamos que su cerebrito ya absorbe las primeras nociones de lo que es la matemática. Entonces, desde ahí ya podemos ir empezando a crear en los estudiantes obstáculos para tener un interés por lo que es la matemática. Vamos a ver, dejar un poquitito aquí porque estamos teniendo problemas. Vamos a ver qué es lo que sucede. No, al parecer todo está bien. Vamos a continuar en la pantalla que estábamos. Entonces, en la educación primaria, justamente lo que nos dice aquí, dice él de que en las pocas oportunidades que el sistema de formación inicial de profesores les da una preparación adecuada para la tarea, para su tarea futura de iniciar a los niños y niñas correctamente en la matemática. Entonces, sabemos de que acá estamos un poco deficientes, ya no es la primera vez que lo decimos, es algo, perdón, que todos y todas estamos conscientes de que necesitamos mejorar en nuestro país. Todos sabemos de que cuando iniciamos lo que es la educación primaria, es bastante importante el papel que juega el docente en lo que es la educación primaria, en lo que es la formación de actitudes del estudiante hacia las matemáticas. Pero me podría decir, pero ¿qué es un niño? ¿Qué va a un niño? ¿Cómo le va a afectar? Pues desde que es un niño, él se puede ir formando una idea errónea de lo que es la matemática. Puede ser, yo no lo estoy diciendo de que es el único de las causas es el docente, ¿va? Porque los papás también tenemos la costumbre de que, no, las matemáticas son las más difíciles. Esa es la que más te va a costar, hijo.
es nuestra costumbre, es lo que siempre hacemos. Eso te va a costar, hijo. Entonces mejor y tratemos de fomentarles, si ya somos padres de familia, a nuestros hijos, de que en realidad, hijo, es la materia más interesante, te va a hacer pensar, es la más entretenida, es la que en la que menos te vas a dormir porque vas a estar practicando ejercicios. Entonces, es lo que debemos de fomentar en nuestros hijos. De hecho, en mi tesis de la maestría, que aún, bueno, tengo tema, más aún no lo he iniciado por problemas de que estoy con un trabajo formal de lo que es las 8 de la mañana, 8:30 a 4:30, entonces, bueno, a 4:30, pero normalmente a veces se extiende mi horario, entonces tengo dificultades para poder trabajar en lo que es mi tesis, pero va enfocado justamente en la formación de actitudes, es lo que quiero trabajar, y quiero saber cuál es la incidencia del currículo del docente en la formación de actitudes hacia las matemáticas para estudiantes de nivel de bachillerato. Entonces es lo que quiero trabajar en mi tesis porque sinceramente yo sé que el docente tiene mucho que ver con la formación de actitudes hacia los estudiantes. Y cuál va a ser la consecuencia. ¿Por qué en bachillerato? Porque en bachillerato se da pie a lo que es los gustos del estudiante para elegir sus carreras. Entonces, el bachillerato es un punto muy clave, es algo muy, que tiene mucho énfasis en las decisiones de los estudiantes para elegir sus carreras universitarias. Entonces, ¿será que eso está influyendo en la sobrepoblación de carreras alejadas de lo que son las matemáticas en las universidades, en la Universidad Nacional, por ejemplo, que las carreras de humanísticas están saturadas, muy saturadas, en cambio las carreras como física, química, matemática, estadística, son carreras que están bien vacías, son pocos estudiantes los que hay, en universidad en línea es igual, pocos estudiantes. Entonces, ¿qué será? ¿Será que está influenciando, perdón, será que está influenciando el currículo que usa el docente, el curricular del docente? Con ello no quiero referirme solo al material que el docente usa, sino la actitud con la que él va a dar la clase, eh, muchas cosas, la preparación que éste tiene, todo eso quisiera saber si afecta, pues ese es el propósito de mi tesis, en lo que voy a trabajar. No he iniciado, pero eso es lo que tengo en meta trabajar. Y pues espero que la experiencia que estoy teniendo en estos momentos en el Ministerio de Educación, pues me ayude de mucho. Y de hecho ya en sí me ha ayudado porque la semana pasada estuve participando bueno, aún estoy participando en una capacitación, curso taller, que, que habla sobre la elaboración de currículos o planes de estudio, pero con el enfoque socioformativo. Es un enfoque basado por competencias. Entonces, todo eso es muy importante, es muy interesante, porque todo eso influye en lo que yo en realidad estoy recibiendo en mi carrera. En realidad, mi carrera satisface o me ayuda a cumplir lo que son las competencias del perfil de egreso que se ha propuesto en el plan de estudio. Entonces, yo les sugiero a ustedes que por favor, si no les han dado el plan de estudio, pídanlo, revísenlo y analicen si en realidad lo que se les está brindando llena las expectativas que usted tenía, lo que se les está brindando cubre, si es si el plan de estudio está elaborado por objetivos o por competencias, pues preguntémonos, si es por competencias, preguntémonos, ¿será que el perfil de egreso, al finalizar yo mi carrera, voy a lograr cubrir todas las competencias que están ahí? ¿O en realidad me quedan debiendo mucho? Porque lo que se trata, cuando uno trabaja un currículo por competencia, lo que se trata
es de fomentar en el estudiante una relación que exista entre lo que es el contenido matemático que se le va a dar y el mundo exterior de él. Es decir, cómo este contenido que yo te doy a ti, cómo este te sirve para qué, para resolver problemas de la sociedad y contribuir así a mi país. ¿Cómo yo lo puedo ver? O sea, a mí me dan materias rigurosas. No crean que yo no sé las materias rigurosas que ustedes llevan. Si yo las he llevado también, me han tocado, son feas y que al final uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Y en realidad hasta burla nos hacen. Hay en memes que en el Facebook es tan común que le dicen, ve tú que estudiaste en matemática, ve despejando la mesa. Para comer, entonces, o para qué me sirven las matemáticas, dice uno, cuál es la finalidad, cuál es el objeto de ver este contenido, para qué, cómo lo voy a poder ocupar yo. Y en realidad es lo que más necesitamos al salir de la carrera, cómo yo poner en práctica todo lo que yo he aprendido. ¿Cómo hacerlo? Entonces necesitamos aterrizar primero, aterrizar nuestra carrera, bajarla al nivel de la resolución de problemas, pero no cualquier problema, sino que problemas que me ayuden a resolver justamente situaciones difíciles, complicadas que está viviendo nuestra sociedad. ¿Cómo con lo aprendido puedo resolver un problema en la sociedad? Entonces, eso quedamos ahí, lo dejamos como un paréntesis y seguimos avanzando. Entonces, no solamente se dan problemas en lo que es la educación primaria, también se da en lo que es la educación univers eh, en la educación secundaria, en lo que es la educación media y la educación universitaria, ¿va? Entonces no es algo que se dan a nivel básico. Entonces, si desde la primaria venimos teniendo problemas acerca de comprender lo que es la matemática y todo lo demás, pues este problema, si el profesor continúa impartiéndome una materia de tal forma que yo nunca la comprenda, nunca la haga mía, entonces mía en ese sentido no me lo vayan a hacer así algo feo como soy yo, sino que en el sentido de que esos conocimientos yo los hago parte de mí y yo los puedo utilizar, yo los puedo aplicar, no solamente saberlos de memoria, sino que saber aplicarlos. Entonces, ahí van a encontrar otras cosas. Bueno, entre la matemática moderna, otra vez que hablábamos de la matemática moderna y la escuela de um, Bourbaki. Entonces nos preguntan de que quién era Nicolás Bourbaki. Entonces él en realidad no es ningún matemático. Eh, fue el nombre, en realidad ese fue un nombre que eligieron un grupo de brillantes matemáticos franceses en la primera mitad del siglo XX, en nombre de grupo, es Asociación de Colorado, cuyo objetivo era darle a los fundamentos de la matemática un mayor rigor del que poseían hasta entonces. Entonces, este es un nombre de un grupo de matemáticos, no es un matemático en sí. Entonces, una consideración a fondo en esta parte es de saber qué es la actividad matemática. Entonces, lo mismo podemos preguntar lo primero que que es la actividad científica. Y la actividad científica en general es una exploración de ciertas estructuras de la realidad. Esta en sentido amplio como realidad físico-mental. Entonces la actividad matemática se enfrenta a un cierto tipo de estructura que se presentan en unos modos peculiares de tratamiento que concluyen, por ejemplo, en una simbolización adecuada, es decir, que permite presentar eficazmente desde el punto de vista operativo las entidades que maneja. La otra es una manipulación racional rigurosa que compete al ascenso de aquellos que se adhieren a las convicciones iniciales de partida. Y por último tenemos el dominio afectivo de la realidad a la que se dirige. Primero, racional, del modelo mental que se construye y luego así se pretende de la realidad exterior modelada. En la antigua definición de la matemática como ciencia del número y de la extensión no es muy aislada en lo que es esta propuesta. Entonces, sino más bien lo miran como una etapa o como un estadio de lo que es la matemática.
Entonces, en el enfrentamiento con la realidad se ha venido plasmado en dos aspectos fundamentales. Cuando hablamos principalmente con lo que es la complejidad proveniente de la multiplicidad, a lo que hablamos que es el origen del número, de la aritmética, etc. Y después hablamos de lo que es la complejidad que procede del espacio, que es lo que me da lugar a lo que es la geometría, pero más adelante el mismo espíritu matemático se habría de enfrentar con lo que es la complejidad del símbolo, que es la parte del álgebra, la complejidad del cambio y la casualidad determinista, que es el cálculo, la complejidad proveniente de la incertidumbre, la casualidad múltiple incontrolable, que es lo que es la probabilidad de la estadística, y la complejidad de la estructura formal del pensamiento, que ya estamos hablando de lo que es la lógica matemática. Entonces, hablemos un poco sobre la filosofía, la matemática y la educación matemática. Eh, la filosofía de la matemática de la segunda mitad del siglo XX ha dejado de preocuparse tan intensamente como en la primera mitad del siglo, son lo que son los problemas de fundamentación de la matemática. Eh, pues esto se debe a los resultados de Golde a comienzos de los años 30. Les recomiendo que busquemos a ese personaje, cuyo enfoque le daba a él a lo que era la atención del carácter cuasi empírico de la actividad matemática. Entonces, a los aspectos relativos a la historicidad e inmersión de la matemática en la cultura de la sociedad en la que se origina. Entonces, le va dando este enfoque y considerando la matemática así como un subsistema cultural con características en común, en gran parte comunes a otros sistemas semejantes. Entonces, aquí vamos a ir involucrando con lo que es otras disciplinas. Esta parte de acá habla sobre el continuo apoyo que se le da a lo que es la intuición directa en lo concreto y el apoyo permanente en lo real. Entonces, necesariamente la parte de intuición es algo que nosotros como seres humanos lo tenemos un poco despiertos. A veces quizás nuestra intuición falla, pero no está de más utilizar nuestra intuición. Recordemos que muchos de las matemáticas que ha surgido, la matemática actual más famosa que se da, pues ha venido un poco de lo que es algo intuitiva de los matemáticos, grandes matemáticos que han venido trabajando por medio de lo que son aproximaciones, experimentos, tentativas, unas veces fructuosas y otras estériles, hasta que van alcanzando de forma más madura, aunque siempre perceptible, lo que ha sido todo lo que hoy en día conocemos como matemática, como nuestros teoremas, definiciones. Entonces, todo eso se va basado un poco por lo que es la intuición. Eso no significa que yo les esté diciendo, miren, la intuición es la mejor herramienta, es lo mejor que deben de utilizar. No, siempre el rigor de poder a comprobar lo que hemos dicho siempre tiene que estar, pero no dejemos nuestro lado intuitivo, ese lado que nos permite crear, imaginar cosas, entonces hay que tenerlo muy presente. Los procesos del pensamiento matemático, el centro de la educación matemática. Una de las tendencias generales más difundas hoy consiste en el hincapié de la transformación de los procesos de pensamiento propios de la matemática, más bien que en la mera transferencia de los contenidos. En este punto, es decir, que se considera matemática sobre todo saber hacer. Es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido. Entonces, sabemos que la matemática no es algo que nos vamos a estar empapando solamente de lo que son los contenidos, solamente de lo que es la teoría, sino que bien lo vamos aprendiendo, sabiendo cómo lo vamos haciendo. Entonces, la matemática no solamente es de saber, sino que también de saber hacer. Entonces, hablamos de los cuatro pilares: uno, saber hacer, saber ser, saber convivir y saber aprender. Entonces, cuando hablamos de lo que es la matemática, sabemos que es necesario el saber ser, es decir, adquirir todos los conocimientos que me permitan conocer bien lo que es esta disciplina, esta ciencia. Pero al mismo tiempo, yo debo de poder hacer, no solamente quedarme con el ser, sino que también con el hacer. habla, habla un poco, acá hace énfasis justamente en eso lo que estoy hablando. Entonces, en dirección a esto se
causan los intereses y esfuerzos por transmitir estrategias heurísticas adecuadas para la resolución de problemas en general, por estimular la solución autónoma de verdaderos problemas, más bien que la mera intuición de recetas adecuadas en cada materia. Entonces, cuando hablamos de la heurística, sabemos que nos vamos refiriendo a un proceso que el maestro va haciendo en el que toma sus métodos apropiados o los basado en los conocimientos que él tiene para por medio de una realización de preguntas, por ejemplo, en el caso de Platón y Sócrates que estábamos viendo la vez pasada en el Sócrates, donde Sócrates, por medio de muchas preguntas, al fin le enseña al estudiante cómo qué es lo que en realidad ha hecho mediante una resolución de un, de un teorema. ¿No? Entonces, eso es lo que debemos de buscar, fomentar en los estudiantes ese espíritu o esa resolución autónoma, pero de problemas verdaderos. No estamos hablando de problemas mecanizados. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la atención de los nuevos instrumentos proporcionados por los avances tecnológicos, la utilización de los programas de cálculo simbólico. En este me parece muy interesante me parece bastante interesante porque yo vengo de trabajar con estudiantes de educación básica. Entonces, sabemos que hay contenidos en la parte de séptimo grado, octavo grado, noveno, en el que se dan las operaciones elementales como lo que son la suma de fraccionarios. Entonces, sabemos de que ya en sí lo que es la tecnología ya nos permite tener, por ejemplo, en nuestra mano una computadora, una calculadora. En los tiempos de antes no era permitido eso, entonces uno se limitaba más que todo a hacer problemas, lo que eran un poco algebraicos, un poco rutinarios, digámoslo así, en el sentido de que simplemente se iba aplicando lo que es un algoritmo. Entonces, pero ahora en día debería de concentrarse más en lo que es la comprensión de los procesos matemáticos, más bien que la ejecución de ciertas rutinas que en nuestra situación actual ocupa todavía una gran parte de la energía de nuestros alumnos. Entonces, si yo en mis alumnos no estoy evaluando lo que es la suma de fraccionarios, entonces yo debo de poder abrirme hasta el punto de poderme permitir a mis estudiantes utilizar una calculadora cuando no estoy evaluando este tema. Entonces, a veces nos quedamos un poco cortitos porque, pues, o nos cerramos, mejor bien dicho, hasta el punto de decir, no, yo no quiero que uses, mira, yo no quiero que vos estés usando lo que es una calculadora, me dice, espera, llega el punto de que no lo vas a usar, pero es por eso mismo que no le hemos dado un enfoque a nuestra evaluación, un enfoque que es diferente, un enfoque que ya no va a ser más que todo, mira, yo sé, aplicarme estrategias rutinarias, lo que vimos allá en clases, sino que más bien va algo para más allá, ¿sí? Entonces ya va más incluyendo lo que es la parte más de análisis. Entonces, que no nos dé miedo arriesgarnos con nuestros estudiantes. Hoy en día la tecnología está ahí a la vuelta de la esquina, digámoslo así. Entonces, que no nos dé miedo. Otro es el Internet, ¿verdad? El Internet ha venido pues, a revolucionar, y por qué no decirlo así, a aportar mucho en lo que es el desarrollo de las matemáticas. Entonces, por eso hay la razón de que ya no caigamos en ese punto de estar haciendo ejercicios que son rutinarios, que el estudiante a lo mejor los va a encontrar en cualquiera de las páginas fácilmente. Pero la idea en sí es crear en el estudiante esa parte de análisis. Vamos a ver que nos está dando problemas acá. Me permiten aquí un momento. Lo que yo estoy haciendo aquí, por ejemplo, es captura de pantalla para enviar la asistencia que me permita de que yo soy la única persona conectada. Eso es por trabajo. ¿Sí? Entonces, que no nos dé miedo el avance de la tecnología, sino más bien tenemos que actualizarnos nosotros también. Nosotros como docentes, lo digo así porque yo también en un tiempo fui docente de educación media, como les comentaba, educación básica, perdón.
Bueno, sí atendí un par de chicos de educación media también, entonces debemos de tener ese cuidado, ¿sí? De que las tecnologías no nos vengan a obstruir y no nos vengan a quedarnos cortos, que por el temor no vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, otro punto que es muy importante es la motivación de los estudiantes. Es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de nuestros estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo totalmente destructivo de sus propias potencialidades en este campo, que es provocado en muchos casos por la inadecuada introducción por parte de los maestros. Muchas veces ya se los he dicho de que tengamos mucho cuidado cómo vamos a tratar a nuestros estudiantes, de tal forma de hacerlo sentir seguro de lo que el trabajo que él está realizando. ¿Sí? No caer en eso de estarle diciendo al estudiante, tu trabajo está mal, tu trabajo no sirve, tú no puedes para nada, la verdad que la matemática no es para ti, a ti no se te da eso, estamos muy mal. Entonces, no caigamos en eso. Vamos a poner aquí un poquitito de pausa, un ratito, por favor, que se me quiera actualizar lo que es la computadora. Vamos a poner aquí pausa, ya regreso. Volvemos al análisis. Entonces sabemos de que lo que es la motivación del estudiante es una parte muy importante. No debemos de nunca desmotivar a nuestros estudiantes, sino más bien siempre motivarlos a continuar. El papel de la historia, este es un poco otra parte muy interesante, que es el papel de la historia en las matemáticas. Eh, pues en este artículo, en este texto, nosotros podemos darnos cuenta de que nos sirve porque nos podemos ponernos en contacto con la realidad de matematizable que da lugar a los conceptos matemáticos que queremos explorar en nuestros alumnos. Entonces, ¿por qué hacerlo? Entonces, sería muy bueno si nosotros como docentes practicáramos un poco lo que es la parte de la historia de la educación matemática, porque en ello podríamos, por ejemplo, cuando demos una clase de cálculo o de otra cosa, nosotros básicamente que demos, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, algún tema en específico en alguna escuela básica, lo que cuando nosotros en la área básica, nosotros podemos comentarle a los estudiantes de dónde surgió eso y para qué los fue útil, entonces cuál era la finalidad del por qué hacerlo. Entonces, todo esto ayuda a enriquecer muchísimo lo que es la comprensión del estudiante del ejercicio. Entonces, sobre todo, decirle al estudiante, mire, estudiante, las cosas no surgieron de la noche a la mañana. Para que esto se viniera a dar, para que ese teorema usted lo conozca. Ha pasado muchísimos años, ha pasado por muchísimas cosas que a veces ni siquiera las valoramos. A veces damos solamente la teoría y muchas veces la teoría queda hasta nada de reforzada en los estudiantes, queda una teoría bastante blanda, bastante no muy sólida. Entonces, ahí podemos comenzar hablando un poco sobre lo que es la historia. Entonces, esto puede ayudar a motivar a los estudiantes y a que ellos tengan un mejor interés. Entonces, hablamos de la modelización matemática en la realidad. Por ello le decía que es necesario presentarle a los estudiantes lo que son problemas de la realidad cotidiana, o sea, o problemas o circunstancias que se dan en la vida cotidiana. Entonces, y podemos hablar un poco también de la parte de lo que son los juegos, cómo eso estimula a los estudiantes. Entonces, porque recordemos que eso es lo que nosotros buscamos. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos al estudiante para que resuelva o ejemplo de clase, un ejercicio en el que el estudiante nunca va a poder ver su aplicación en la vida real, en la vida cotidiana, si nunca relacionamos nosotros estos problemas con circunstancias de la vida cotidiana, entonces al estudiante le podrían parecer más aburridos. Entonces, justamente en esta clase, en ese curso que estoy viendo, les comento de que estamos hablando de eso, de cómo, por ejemplo, en la Universidad de México,
cómo hace para introducir en los estudiantes de segundo grado, segundo, tercer grado, lo que son las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Pues ellos le ponen nombres muy atractivos a los módulos que ellos imparten y lo hacen con un enfoque, imagínense el enfoque que les da, lo hacen con un enfoque de contribuir a la economía del país, haciendo a un estudiante consciente de lo que compra. Entonces, un buen usuario, un buen consumidor. Entonces, que el estudiante vaya al mercado, haga su lista, haga cuentas. Entonces, pero al estudiante le buscamos el interés de hacerlo muy razonable en lo que él va a gastar, cuánto va a gastar, si le va a quedar o no le va a quedar. Entonces, cada una de estas cosas motivan al estudiante, pero ¿por qué lo está motivando? Porque le estoy haciendo parte de su realidad los contenidos que le estoy dando. Entonces eso es muy importante. La resolución de problemas, la parte que vimos que la heurística es una de las herramientas muy importantes. Esta es una actividad en la que se vincula la herramienta matemática con algunos conceptos utilizando un contexto en específico y tiene que ese contexto no lo alejemos de nuestra realidad. ¿Sí? Nos podemos inventar a veces muchas cosas, un buen contexto, sí, pero que vayan apegados a nuestra realidad. Entonces, la enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente el método más invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje activo y la inculturación mencionados anteriormente. Exacto, es como lo decía, la resolución de problemas, pero no con problemas, no quiero mencionar un ejercicio que es algorítmico, algo mecanizado, no. Problemas son problemas reales de la vida cotidiana. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Entonces, se trata de considerar lo más importante, que es lo que se trata de considerar lo que es la resolución del problema, que el alumno manipule los objetos matemáticos, que active su propia capacidad mental, que ejercite su creatividad, que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente, que a ser posible haga transformaciones de estas actividades a otros aspectos de su trabajo mental, que adquiera confianza en sí mismo, que se divierta con su propia actividad mental, perdón, que se prepare así para otros problemas de la ciencia y posiblemente de su vida cotidiana, que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. Entonces, estas son una de las cosas que se busca a través de la parte de lo que es resolución del problema. Entonces, ahí habla un poco sobre las ventajas, que es interesante. Entonces, porque dice una que porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes, capacidad autónoma para resolver sus propios problemas. Entonces, ¿qué es lo más bonito y lo más interesante? Estamos haciendo los creativos, estamos preparándolo para que resuelva problemas de su vida cotidiana, estamos preparándolo para que pueda resolver problemas sociales que son de interés para nuestro país. Entonces, ahí ustedes pueden leer la otra parte. Aquí también habla sobre eso, por ejemplo, para familiarización de las situaciones y dificultades, elaboración de estrategias posibles. Entonces, en cada uno de estos, nosotros sabemos que la parte principal va tomando el estudiante. Entonces, las ventajas de este procedimiento dice que va una actividad contra la pasividad, motivación contra el aburrimiento, adquisición de procesos válidos contra las vidas, rutinas y motivadas que se pierden en el olvido. Entonces ahí vemos los dos contrastes en los que vamos caminando cuando es en la resolución del problema. Que por cierto estábamos leyendo PISA la vez pasada. Entonces aquí ya hablé un poco sobre qué es el proceso de la historia de las matemáticas, porque es importante. Aquí dice que la historia nos proporciona un cuadro en el que los elementos aparecen en su verdadera perspectiva. De verdad que como a veces uno mira el cálculo, por ejemplo, dice que primero fue el límite, entonces y cuando leemos la historia vemos cosas completamente diferentes. Pues, ¿para qué nos sirve? El comprender mejor las dificultades del nombre genérico de la humanidad en la elaboración de las ideas matemáticas y a través de ello de sus propios alumnos, entender mejor la hilación de las ideas de los motivos y valoraciones de la sinfonía matemática, utilizar esta saber como una sana guía para su propia pedagogía. Entonces también la historia proporciona una visión dinámica de la evaluación de la matemática.
es como le decía, que eso nos va a ayudar. Entonces aquí tenemos algunas de las tareas interesantes de nuestro trabajo educativo. Vamos a ir un poco más rápido porque ya se va a terminar la clase. Hablamos siempre de lo que es la importancia de la historia. Entonces dice que se puede utilizar también para entender y hacer comprender una idea difícil del modo más adecuado. Si yo no comprendía mucho, tal vez al hablar un poco de historia, entonces yo ya vaya comprendiendo mejor las cosas. Entonces, aquí son algunos de los objetivos que se pretende formar al cumplir, perdón, al incorporar lo que es la historia de las matemáticas en nuestro contexto, en nuestro diario vivir, que es la implementación de nuestro currículo, la implementación de nuestro programa, la implementación de nuestras clases. Y luego da una poco reseña sobre lo que es la escuela francesa. Hablamos sobre la escuela francesa, entonces una de las principales fueron las tres etapas que surgieron. Una fue la antigua, la clásica la escuela francesa, esa es la que concebía la última, que es la escuela francesa. Entonces, en la antigua nos dice que la parte más importante es que la enseñanza de las matemáticas podía verse como un arte asociado a las cualidades del profesor o del alumno y donde lo fundamental es el dominio de la disciplina de las matemáticas y las habilidades mostradas por el profesor en la enseñanza. Entonces vemos que ella va un poco más enfocada en lo que es el profesor. Entonces la etapa clásica, los conocimientos, ya se utiliza lo que es más los conocimientos previos de los alumnos, la motivación para el aprendizaje, las técnicas para la resolución de problemas, la evaluación y lo más importante se trata de una didáctica que utiliza otras disciplinas en la explicación de su quehacer. Entonces aquí dice que se ponen más en uso lo que son los trabajos de Piaget, de Vygotsky, de Brunner. Entonces también hablan un poco sobre Schoenfeld. Entonces cada uno de estos abona muchísimo en esta etapa. La última que era la etapa, bueno, también, perdón, en la etapa clásica también hablamos sobre lo que era el aprendizaje centrado en el alumno, donde ya hablamos de un aprendizaje significativo de Ausubel en 1968. Y también se habla de un segundo enfoque que es el centrado en la actividad del profesor, pero esta siempre dirigida hacia la formación del estudiante. Entonces ya no se le da mucho énfasis a lo que es el docente, sino cómo esto influye en la orientación o en la formación de actitudes con los estudiantes. Entonces, y ya vemos una relación un poco más necesaria entre otras disciplinas como la psicología educativa, la sociología, la historia, la pedagogía y la epistemología. Entonces, y la tercera etapa que va a ser la didáctica fundamental, perdón. Entonces, ya cuando es el arte de enseñar, en general, la segunda como un conjunto de técnicas para enseñar. Estas son las que plantea Brousseau el asunto en términos de acciones de la didáctica. Entonces él plantea cuatro: el arte de enseñar, un conjunto de técnicas para enseñar, la descripción y el estudio de la actividad de enseñanza en el marco de la disciplina de referencia. Entonces lo dejo ahí un poco para que lo lean. Creo que ya lo han de haber leído. Hablamos de lo que es la parte de la modernización. Cuando hablamos de que la educación matemática debería tener la finalidad principal, la inculturación. Aquí les quería comentar que fíjense que fui a un proyecto que era el lanzamiento de MESESCA. Entonces era un marco de referencia de cuantificadores y en sí el objetivo principal que ellos buscan es cómo hacer una sola unión, digamos, por ejemplo, entre los países centroamericanos, de tal forma que los PES, los currículos que se van a desarrollar sean todos iguales.
Entonces, con la finalidad de hacer, por ejemplo, algún internado o algún intercambio de estudiantes que quieran venir, por ejemplo, de la Universidad de San Carlos de Guatemala a estudiar aquí a la Universidad Nacional y de la Universidad Nacional que quieran ir allá a la Universidad de San Carlos y pues puedan ir sin ninguna dificultad de continuar su carrera porque tendrían las mismas asignaturas, los mismos porcentajes y todo. Entonces yo podría continuar mis estudios allá sin ningún inconveniente o algunos combinarlos aquí sin ningún inconveniente. Aparte de eso, que para la formación de elaboración de competencias, especificar muy bien cuáles van a ser las competencias generales y las específicas referente a cada carrera, para que así si yo voy, por ejemplo, siempre a Nicaragua, Costa Rica, uno de esos países, y yo busque un trabajo y me digan, bueno, ¿usted qué se graduó? De tal. ¿Y cuáles son las competencias que usted desarrolló a lo largo de esta carrera? Entonces nosotros tengamos un margen igual para que nuestras carreras sean medidas por iguales y las mismas oportunidades que tenga de aquel ahí en su país, nosotros también las podemos llegar a tener. Entonces es como un tipo de una unión entre lo que son las universidades públicas y privadas, no solo es la privada, con las otras universidades de los otros países. Eso suena muy interesante. Bueno, el papel de juego en la educación matemática, sabemos que el juego es muy, 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 muy importante. La matemática por su naturaleza misma es también un juego. Eh, También algunos profesores se niegan a hacer juegos porque en realidad ellos ni siquiera están preparados para poder hacer juegos. Entonces, aquí lo decimos, que con seguridad el mejor camino para despertar a un estudiante consciente en ofrecerle un intrigante juego de puluce, truco de mata, chiste, paradoja, variado de naturaleza matemático, cualquiera, que, que entre una veintena de cosas que los profesores aburridos tienden a evitar porque parecen frívolas. Entonces tenemos que ser abiertos a la parte de juego. Sabemos que esto es algo que le llama la atención a los estudiantes, entonces, por lo tanto que tenemos que estar abiertos a ellos. Bueno, vamos a aceptarnos esta parte de acá, del consejo de ellos, y la motivación y la presentación es algo que ya lo habíamos visto. El fomento, el gusto a la matemática orientada, como saber hacer autónomo bajo una guía adecuada con el ejercicio atrayente. Entonces, es esto lo que debemos de buscar, de fomentar el gusto por la matemática para que ésta sea atractiva para los estudiantes. Entonces, hablan un poco sobre la educación matemática realista, lo que es la matemática discreta, lo que ha venido a cambiar, lo que es la combinatoria, por ejemplo, y que la combinatoria clásica que surgió en este punto de acá. Bueno, pues y ya son cosas más cuando ya hablamos, por ejemplo, de acá en la parte de las máquinas, si no me equivoco, ajá, los impactos de los cotidianos, los métodos modernos de cálculo. Bueno, sabemos que el cálculo eh, se busca, entre las finalidades es que nuestros alumnos adquieran destreza y agilidad en el cálculo derivadas hoy en día, antiderivadas, resolución de sistemas lineales, aplicación de matrices, representación gráfica de funciones, cálculo de la ecuación típica. O sea, ya pasamos de la parte anterior, como les comentaba, que estábamos de pasar a dividir un número de 6 cifras entre otro de 4, calcular raíz cuadrada. Entonces las cosas ya van más allá, entonces debemos de empezar a usar también lo que son las tecnologías. En la programación de nuestra enseñanza hablaremos de preguntarnos constantemente dónde vale la pena que apliquemos nuestro esfuerzo e inteligencia y cuáles son las rutinas que podemos confiar a nuestras máquinas. El progreso, vamos a ver acá, ¿hay algún problema? No, está bien. Entonces, ya debemos de empezar a confiar en lo que es la parte de la evolución de las tecnologías, ya no debemos de dudar muchas veces, pero lo que tenemos que ponerle énfasis ya no es que si usted pueda dividir con su mente una cifra de ahí, un montón de números, sino que el análisis que le podemos ir dando, ¿sí? Ya vamos más enfocado en lo que es el análisis. Bueno, aquí hablan un poco sobre lo que es la geometría. Bueno, ahí habla lo que es lo complejo, lo difícil, qué es lo que nos va a costar,
a la formación inicial y permanente de los profesores de matemáticas. Sabemos que necesitamos que ellos se entrenen. Entonces, que hagan más investigaciones. Entonces, cada uno de estos va relacionado en ese punto. Y pues acá queda un poco lo que es la bibliografía, lo que hace referencia. Tenemos un reto muy importante que superar. Sabemos que es bien importante que pongamos de nuestra parte porque nosotros somos el futuro de nuestra sociedad. Bueno, en realidad somos el presente. Ya más de algunos de ellos se encuentran en la parte de docencia. Recordemos lo que estamos haciendo es formar docentes. ¿Para qué? Para que ayuden a nuestro país a la resolución de problemas sociales que se dan con la matemática. No aislemos la matemática como algo que en realidad solo es algo abstracto. La matemática, algo como abstracto puedes aprender y vos lo puedes ocupar para enseñar matemáticas, de ahí para nada más. No, enseñemos a los estudiantes cómo nosotros los contenidos que les estamos dando los podemos llegar a aplicar en nuestra realidad para resolver problemas que son evidentes en nuestra realidad, que están sucediendo y que pues sería un gran beneficio para toda la sociedad. Entonces, hasta aquí ha sido hoy el análisis de este documento. Espero que les guste mucho y pues les deseo que pasen una feliz noche y nos vemos a la próxima.